En este video estaremos considerando el estudio de la revista del 13 al 19 de enero 2025. Sean bienvenidos amigos, hermanos que nos visitan. Muchas gracias por su sintonía y ahora comenzamos. Tenemos un tema del artículo 45 titulado Lecciones de los consejos de despedida de hombres fieles. Vamos a ver cuáles fueron algunas de las palabras de despedida antes de fallecer, antes de morir, de 3 hombres fieles de los buenos: Moisés, el rey David y el apóstol Juan. Esto va acorde a lo que dice Job 12:12, ¿acaso no hay sabiduría entre la gente mayor y no da entendimiento una larga vida? En muchos casos sí y en otros casos no, pero en este caso sí. Vamos entonces a dar inicio a esta consideración. Tenemos el párrafo 1. ¿Por qué nos pueden enseñar mucho los mayores? Porque todos en algún momento necesitamos ayuda, consejo, guía para tomar decisiones importantes en la vida. Y muchos se lamentan por qué no pidieron consejo a alguien con experiencia. Otro comentario. Aun si fueran personas mucho mayores que nosotros, no deberíamos pasar por alto automáticamente sus consejos pensando que son anticuados. Ellos han tenido más tiempo que nosotros, han adquirido más experiencia, entendimiento y sabiduría. Así que hoy muchos jóvenes son expertos en tecnología, en este asunto de la inteligencia artificial, pero hay algo en lo que no le ganan a las personas mayores y eso es en experiencia. Quizás son muy hábiles y muy expertos en manejar una computadora, en manejar un dispositivo electrónico, y eso está bien. A lo mejor se burlan porque a los mayores les cuesta hacer eso, pero hay algo en lo que no le ganan a los mayores y es en experiencia. Vamos ahora al 2, que analizaremos en este artículo. Analizaremos las palabras de despedida de Moisés, el rey David y el apóstol Juan y lecciones prácticas que nos deja su ejemplo o sus palabras. Durarán mucho tiempo. Veamos sobre Moisés. Número 3. ¿De qué maneras utilizó Jehová a Moisés? De muchas maneras, muy sobresalientes. Moisés fue profeta, juez, historiador, comandante. Él fue el ungido de Jehová, el Mesías, dice la Biblia, la nota de la Biblia con referencias, para liberar al pueblo de Dios, Israel, de los egipcios. Está claro que no era cualquier persona. Él tenía experiencia, había visto de todo en aquellos 80 años. Dirigió a la nación de Israel durante 40 años, lidió con ellos. Él fue testigo presencial de muchos milagros, pero no solo los vio. Él fue alguien por medio de quien Dios realizó, obró milagros. Bien sobresaliente su ejemplo, y Dios lo usó también para escribir los primeros 5 libros de la Biblia y probablemente el libro de Job, incluso algunos salmos. Número 4. ¿A quiénes quiso animar Moisés y por qué? Moisés quiso animar al pueblo de Israel, a las nuevas generaciones, y por eso aprovechó sus últimas palabras para animarlos, para exhortarlos a hacer el bien. Número 5. En sus palabras de despedida, ¿qué futuro dijo Moisés que podrían tener los israelitas? Tenemos aquí Deuteronomio 30, 19 y 20. Hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la invocación de mal. Para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida amando a Jehová su Dios, escuchando su voz, aferrándose a Él, porque Él es su vida y gracias a Él durarán mucho tiempo en la tierra que Jehová juró darles a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces,
respondiendo la pregunta, es un futuro de vida, no de muerte, un futuro de bendición, no lo contrario, un maravilloso futuro en la tierra prometida. Él les dijo, aquí están las opciones, y les dijo cuál les convenía más elegir, la opción de la vida, de obedecer. Se escucha muy fácil, pero muchas veces el ser humano complica los asuntos, complica su existencia y se empeña en desobedecer al Creador. Número 6. ¿Por qué permitió Dios que otras naciones conquistaran Israel en tiempos bíblicos? Respuesta, porque como Moisés les dijo, y los mandamientos de Dios eran muy claros, muchos de ellos no obedecieron a Jehová. Así que esto les afectó, ya que Dios permitió, dice el párrafo, que los asirios y luego los babilonios los conquistaran y se los llevaran al exilio. Recordamos que ellos eran una nación dedicada, exclusiva propiedad del Eterno, del Altísimo, y Él fue muy claro. Siempre que ellos lo obedecieran, todo iba a ir bien. Pero en el momento en que ellos se fueran a los ídolos falsos, a los Baales, y se inclinaran ante ellos, entonces iban a tener problemas. Número 7. ¿Cómo podemos o qué podemos aprender de las palabras de Moisés? Bueno, en pocas palabras podemos aprender que la obediencia resulta en vida. Lo que leímos en Deuteronomio 30, 19 y 20. Dios no nos obliga a obedecerlo, los demás no nos obligan a obedecer a Dios, pero nos exhortan lo que nos conviene. Como los israelitas estaban a la puerta de la tierra prometida, nosotros estamos a la puerta del nuevo mundo, y allí veremos una tierra convertida en un paraíso. Si obedecemos a Jehová, si elegimos la vida, podremos seguir viviendo en esta tierra paradisíaca. También aprendemos que el obedecer a Dios nos va a permitir ver el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, y por supuesto las promesas o profecías que están en las Escrituras. Entonces esto no es para cualquiera, la invitación es para todos, pero no cualquiera, no todos les interesa esa invitación. Y aquí vemos una imagen. Si obedecemos, podremos vivir en un paraíso, no un poco de tiempo, sino por toda la eternidad. Y vemos como la hermana y probablemente su esposo están haciendo su esfuerzo por predicar. Y lo hacen con alegría, y vemos que están usando incluso los medios electrónicos, seguramente compartiendo un video. Entonces podemos imitar esa buena actitud. No solo le dice a la persona, tome una publicación y adiós. Vemos que le está mostrando algo más. Por supuesto, esto también depende de la actitud de la persona que se acerca al carrito. No todos tienen la disponibilidad o el tiempo para conversar como se aprecia en la imagen. Así que es un punto que nos deja meditando. Número 8. Vamos aquí a la Biblia, a Judas 20 y 21. Leeremos estas palabras. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con Espíritu Santo, para mantenerse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, con miras a la vida eterna. Pregunta, ¿cómo le ayudó a un misionero la promesa de vida eterna? Bueno, es un misionero, un egresado de la escuela de Galaad, y él estuvo en África y fue muy difícil, fue una lucha para él porque él tenía una debilidad persistente. El párrafo no nos dice cuál es esa debilidad persistente, pero era una debilidad. Y él dice, al darme cuenta de que podía perder la vida eterna,
decidí luchar con todas mis fuerzas contra el problema y suplicarle la ayuda a Jehová. Gracias a su ayuda, pude seguir sirviéndole con una buena conciencia. Notamos acá, por lo visto, era algo personal que él estaba luchando, quizás deseos, malos deseos, y esto nos hace pensar en cuántos hermanos no han perdido, o más bien han perdido sus privilegios, incluso han sido sacados de la congregación, han perdido la aprobación de Jehová. ¿Por qué? Por dejarse llevar por los malos deseos. Y estos no son nuevos deseos, estamos hablando de lo que es común: el adulterio, la inmoralidad, ya sea con alguien del sexo opuesto o hasta del mismo, puede ser. Entonces, esto ha afectado a hermanas y hermanos solteros, también casados, y no todos toman conciencia de esto. Muchos, cuando sienten, ya están hundidos en este pecado, pero vemos que el hermano pensó que podía perder la vida eterna por dejarse llevar por estos malos deseos. Mire, incluso si alguien es soltero y piensa que es más complicado para un casado, la paga será la misma. El precio, perder la vida eterna, solteros o casados, será el mismo. Así que gracias a que este hermano pensó lo que estaba haciendo y a dónde lo iba a llevar esa mala decisión, dice, pudo seguir sirviendo con una buena conciencia. Esto nos enseña que no porque alguien es misionero no tiene malos deseos o malos pensamientos. Al contrario, simplemente es alguien que recibió una capacitación especial, pero sigue siendo un hermano imperfecto, con sus luchas internas, con sus malos deseos. Y algunos, aunque sean misioneros, han sido sacados de la congregación. Así que si esto les ha pasado a ellos, imagínense qué no le pasará al resto de hermanos. Hablemos ahora del segundo ejemplo, el rey David. 9. ¿A qué pruebas se enfrentó David durante toda su vida? Bueno, más bien podríamos preguntar, ¿a qué pruebas no se enfrentó David durante su vida? Él enfrentó muchas pruebas. Él sufrió el rechazo, el menosprecio, la traición y la envidia de quienes se suponía estaban con él. Pero note, estar al lado de alguien no significa que están apoyando a ese alguien. Sí, ¿por qué? Porque existen lo que son las traiciones, las puñaladas por la espalda, existen, y esas son personas que están con alguien. Así que no significa que el hecho de que alguien esté a su lado significa que ese alguien está con usted. Puede ser que esté a su lado, pero esté en contra suya, como le pasó al rey David. Desde pequeño no era el favorito de sus padres, se veía que él no era el favorito, el preferido, él lo tenían pastoreando ovejas. Vemos que él sufrió la traición de quienes él pensaba eran sus mejores amigos, como Aitofel, su consejero personal sentado a la mesa con él, la envidia de Saúl, la envidia de sus hermanos. Sí, estamos viendo eso, y muchos otros casos. Por ejemplo, durante años, dice, vivió como fugitivo, y esto fue por huir del rey Saúl, que no aceptaba lo que Dios había dicho, se rehusaba a aceptar. Se menciona que cerca de 10 años el rey David estuvo huyendo por su vida. Ahora, imagínese, como consecuencia de lo que él hizo, de su pecado, dice que él tuvo que volver a huir, siendo ya rey, porque había una conspiración en su contra. Los hijos del rey aspiraban sentarse en el trono del rey. Y en el caso de Absalón, trató de arrebatarle el trono a su propio padre, el rey David. Ahora, hay un detalle interesante. Cuando el rey David estaba huyendo, un hombre
En el camino apareció y empezó a insultarlo delante de los que iban con él, y hasta le empezó a tirar piedras. El rey David no lo tomó personal, lo dejó así, pero antes de morir le recordó a su hijo Salomón que tomara nota de las malas acciones de este individuo. Vamos a ver el 10. ¿Por qué David le dio consejos a su hijo Salomón, que no solo era su hijo, sino sería su sucesor? Porque Salomón también iba a enfrentarse a enemigos poderosos y grandes retos, dificultades y desafíos. Y él le faltaba mucha experiencia, era un pueblo cuantioso, un pueblo grande, difícil de liderar. No era cualquier cosa lo que él iba a iniciar o a emprender la sucesión del rey, en este caso del trono davídico. 11. ¿Qué le dijo David a Salomón y cómo resultaron ser ciertas esas palabras? Bueno, le dijo varias cosas. No las vamos a leer todas, pero resaltando lo que el párrafo dice, Primera de Reyes 2:2-3, yo estoy a punto de morir, así que sé fuerte, pórtate como un hombre, cumple con la obligación que tienes con Jehová tu Dios, andando en sus caminos y obedeciendo sus estatutos, sus mandamientos, sus decisiones judiciales y recordatorios, como están escritos en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. El relato continúa, el capítulo 2, con las palabras finales del rey David. ¿Pero qué le dijo? Bueno, destacamos lo siguiente, que si obedecía a Jehová, le iba a ir bien, tendría éxito en su vida personal y en su comisión como rey de Israel, en su reinado. Y estas palabras se cumplieron. Tenemos este registro que Salomón construyó el templo de Jehová en Jerusalén. Ahora, no pensamos, o no deberíamos pensar, que eso era cualquier cosa como construir, por ejemplo, un salón del reino o una sucursal. El templo de Jehová en Jerusalén era algo superior. ¿Puede usted imaginar que fue Jehová quien dio los planos de ese templo sagrado, por medio de un sueño? Es algo impresionante y Dios mismo se manifestó y manifestó su aprobación en aquella construcción. No se tiene registro que cuando se hace una dedicación de un salón del reino o de una sucursal, Dios se manifiesta como ocurrió en el templo en Jerusalén. Así que es algo significativo, no es cualquier cosa, no podemos igualarlo. Y de hecho, debido a la dedicación que Salomón hizo en el templo, es que se dedican los salones del reino, las sucursales y las instalaciones teocráticas cuando se ha concluido la construcción. No solo eso, Salomón escribió libros de la Biblia, también fue famoso por su sabiduría, riquezas y proverbios. Era un hombre tan sabio que resolvía enigmas y daba respuesta a preguntas que aparentemente no tenían respuestas. Y hay muchas cosas más que él hizo que nos dejan profundamente perplejos. Pero, como estamos viendo, las palabras finales de David a Salomón no fueron nada más palabras que él debía tomar en el inicio de su reinado, sino hasta el último día de su vida. Dice la Biblia que lamentablemente al final de sus días Salomón cayó en la idolatría. ¿Por qué? Porque tenía muchas esposas y estas esposas de forma gradual y de forma sutil lo jalaron a su religión idólatra, a la idolatría, y él terminó poco a poco cayendo en la idolatría. Dios le quitó su favor, cumpliéndose así lo que su padre le advirtió que no hiciera, porque habrían consecuencias.
Las últimas palabras de David nos ayudan a ver que si obedecemos a Dios, Él nos dará sabiduría para tomar buenas decisiones. David le da sus últimos consejos a Salomón y varios hermanos se benefician de la mejor educación, que es la espiritual, la teocrática, en la escuela del servicio de precursor. Vamos ahora a ver el 12. ¿Qué podemos aprender de las palabras de David? Bueno, nuevamente el principio bíblico. La obediencia resulta en éxito, como dice el Salmo 1:1 al 3. No significa que no habrán desafíos, que no habrán pruebas, que no habrán momentos difíciles, de llanto incluso, o que las decisiones o las bendiciones caerán así sin más, fácil, todo fácil, un camino de rosas. No se dice eso, pero podemos ver que si obedecemos, tendremos sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones y ayudar a otros. Otra cosa que aprendemos es cuando él le dice, estoy a punto de morir. Generalmente no estamos pensando en el momento en que vamos a morir, pero lo cierto es que todos en algún momento tendremos que morir. Así que no vivimos en este mundo como si fuéramos a estar en este sistema para siempre, más bien aspiramos a estarlo en el nuevo sistema, en el nuevo mundo. En el versículo 3, él le dice, después de decirle que se porte como un hombre, eso es muy importante, portarse como hombres. Luego Pablo también les recuerda a los cristianos, pórtense como hombres. ¿Qué quiere decir esto? Hombres que están dispuestos a trabajar, personas que tienen esa actitud de ser trabajadores en lo espiritual. No holgazanes, no perezosos, no flojos, sino hombres trabajadores. No está de más decir que esto también se refiere a la masculinidad que un hombre debe demostrar. Ahí le dice, cumple la obligación que tienes con Jehová. Esto nos recuerda que servirle a Dios, pero dedicarnos a Dios, es una obligación. Es una obligación y recordamos que vamos a encontrar personas difíciles afuera y adentro, pero nuestra dedicación es con Jehová. Así que si lo vemos desde esa perspectiva, lo que hagan los demás no nos va a hacer dejar de cumplir nuestra obligación o nuestra dedicación. Dios tiene estatutos, mandamientos, decisiones judiciales y recordatorios. Debemos seguirlos, no ignorarlos. Cuando hacemos práctica de los principios bíblicos, vemos cómo nos ayudan en temas como el empleo, la educación, el entretenimiento y hasta el dinero, menciona el párrafo. 13. ¿Cómo consiguió Carmen tener éxito en la vida? Bueno, esta es una experiencia narrada a grandes rasgos desde la perspectiva de una hermana en particular. Ella cuenta que estaba en su carrera superior, pero se dio cuenta que no era lo que ella quería. Bueno, eso pasa en algunos casos. Algunos emprenden una carrera y empezando o a medio camino se dan cuenta que no es eso lo que quieren en la vida. Así que ella decidió dejarla y servir a Jehová a tiempo completo, quizás como precursora regular, quizás como betelita, quizás en la construcción, el párrafo no lo dice, y dice que hasta este momento ella se siente feliz y no se arrepiente de nada. Ahora, hermanos, hay que decirlo, no quiere decir que si alguien va a la universidad automáticamente es un enemigo de Dios y automáticamente debe dejar de servir a Dios. Sin embargo, si alguien decide emprender una carrera universitaria, debe estar muy enfocado porque adentro encontrará un ambiente inmoral, tentaciones, presiones, y esas son trampas. Y entonces, al no estar firme, al no saber qué es lo que quiere, la persona puede caer en trampas, en pecados, que lo van a llevar a perder
a perderse a sí misma. Así que es algo muy importante. Por otro lado, recordamos que ser precursor, ser betelita, ser de la construcción, no son trabajos, más que todo son asignaciones, pero no son trabajos. Así es que llegará el momento en que el hermano o la hermana que hace estos privilegios, estas asignaciones, se va también a enfrentar a una realidad. Y esa realidad es qué va a hacer para seguir subsistiendo o viviendo. Y más si ya tiene familia, como vimos en algunos estudios anteriores. Y ahora, con todo lo que está pasando, algunos se preguntan si tomaron la decisión correcta. Así es que, sea que sigamos en lo espiritual, o si alguien va en una carrera superior, siempre habrá un precio que pagar. Y siempre tendremos o deberíamos cuidarnos de las trampas que hay en el camino. Y sí se puede servir a Dios, estar en una buena relación con Dios y ayudar a la organización y a la vez tener una carrera superior. Y por supuesto, también alguien que no tiene una carrera superior puede servir a Dios, ayudar a la organización y tener una relación personal con Dios. Es un punto importante. Algunos hermanos tienen el prejuicio que si usted va a la universidad, automáticamente usted es enemigo de Dios, enemigo de la organización, y usted nunca va a estar bien espiritualmente. Eso es un prejuicio retrógrada que no tiene fundamento. De hecho, la organización invita a hermanos profesionales con estudios universitarios a que ayuden a la organización de forma voluntaria, sin recibir ninguna remuneración, y presten sus servicios gratuitos a la misma. Así que ahí está, no es un pecado tener una preparación superior. Estamos viendo este tema desde una perspectiva amplia. No siempre es todo blanco o negro como estamos comentando. Y es bueno comentarlo porque a veces sin querer tenemos ese prejuicio, o algunos hermanos piensan que no hay que estudiar, que no hay que prepararse, y eso no es algo que la Biblia promueva. Vamos ahora al 14. En esencia, ¿cuál fue el consejo de Moisés y de David? Bueno, ellos dicen que los imitemos, que aprendamos de ellos, que aprendamos incluso de las cosas que tal vez no hicieron bien, aprendamos para no repetir esos errores. A veces es muy fácil criticar a alguien, criticar sus errores, y tal vez estamos haciendo peor que esa persona. Que sigamos fieles a Jehová y que no nos apartemos de Él, porque si nos apartamos de Dios, entonces vamos a fracasar en la vida. No olvide eso. El mayor fracaso de una persona es dejar a Jehová. Y alguien podría decir, y muchos lo dicen, oiga, pero yo tengo casas, vehículos, dinero. ¿En qué sentido he fracasado? Bueno, Jesucristo dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si lo paga con perder su alma? En otras palabras, ¿de qué le sirve a una persona tener todas las bendiciones materiales, pero no estar a cuentas con el Altísimo, con el Eterno? Imagínese. Y es una realidad. Muchas personas famosas y otros no tan famosos han alcanzado ese nivel de prosperidad material, pero no son felices, no viven en paz, viven en profundas depresiones, dependientes de sustancias y de medicamentos. ¿Por qué? Porque no le hayan sentido a su vida, no le hayan sentido, y ellos se dan cuenta que todo lo que han acumulado y que pueden morir en cualquier momento, y quién se quedará con todo eso que han acumulado. Y si esa persona que lo va a heredar no lo usa bien, no lo usa con sabiduría, y ahí es donde se preguntan, ¿de qué sirve entonces acumular tanto en sentido material? Y como dijo el rey Salomón, eso está en la Biblia, todo eso es vanidad. Vamos ahora a ver el tercer caso, el apóstol Juan, el amado apóstol Juan, o en hebreo, Yohanan. Recuerden, no es Juan el Bautista. Algunos se confunden, creen que Juan el Bautista escribió el Evangelio de Juan y el apóstol Juan las cartas, las 3 cartas de Juan que están en la Biblia. No, Juan el Bautista es aparte, y
el apóstol Juan es aparte, muy importante. Número 15. ¿Qué experiencias vivió el apóstol Juan durante su vida? El apóstol Juan fue alguien muy, muy querido y amado por Jesucristo. Él vivió alrededor de 100 años, estoy hablando del apóstol Juan. No fue fácil, no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque él acompañó a Jesús durante su ministerio. Él era un judío, él escuchó que el Mesías estaba allí, se dedicaba a la pesca también, y dejó todo por seguir al Maestro. Él vio cómo Jesús hacía milagros, y Jesús le dio la facultad, la enseñanza y el Espíritu Santo para realizar milagros también. Él no huyó, no abandonó a Jesús, más bien él estuvo con Jesús acompañándolo, acompañando a María, la madre de Jesús, y a María Magdalena, y allí estaba Juan. Cuando llevaban a Jesús y cuando lo estaban clavando en el madero. Ahora imagine esta escena. Él, un hombre de alrededor de unos 90 años, no estaba descansando en su hogar, no estaba siendo cuidado por nadie. Él estaba encerrado en una isla de Patmos. En la isla de Patmos, ese hombre mayor, un hombre mayor, estaba encerrado como un prisionero. ¿Cuál era su crimen? Ser cristiano. Imagine el maltrato, el frío, el hambre que él soportó y ver todos los abusos que le cometían a los demás prisioneros de forma injusta, las injusticias que se cometían. Ahora pensamos, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pensemos cómo nosotros nos visualizamos en nuestra vejez. Ahora imagine un hermano de Cristo auténtico, genuino, un verdadero ungido con Espíritu Santo. Estaba en una isla preso por su fe, por su religión. Y ese fue el precio que él tuvo que pagar por su llamado, por el llamado y por supuesto por todos estos privilegios espirituales. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, a los hermanos del cuerpo gobernante que ahí van viajando, que están en la sede mundial, que salen en el broadcasting, pero ahora imagínese si viniera una persecución, la situación podría cambiar, como pasó en tiempos del apóstol Juan. Él fue testigo del crecimiento del cristianismo. Él escribió libros inspirados de la Biblia. De hecho, el libro de Apocalipsis o Revelación fue escrito por el apóstol Juan. ¡Qué privilegio! Él vio a Cristo resucitado, pero no solo eso, porque una de las preguntas que hicieron es, antes de que Jesús ascendiera, Señor, ¿y qué pasará con este? ¿Quién era este? El apóstol Juan. Bueno, Jesús contestó, ese no es asunto tuyo, pero sí es la voluntad que permanezca hasta que yo venga. Continúa siguiéndome. Y es que Juan, el apóstol, vio a Jesucristo cuando regresó, cuando vino, por así decirlo, en las visiones que él plasmó en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Así que en ese sentido, él vio la venida de Cristo, cosa que estamos nosotros esperando que se cumpla. Él lo vio en la isla de Patmos y lo escribió en el libro de Apocalipsis. Bien, hermanos, no solo repetí lo que estaba escrito, explicamos un poco más. Es importante para tener ese contexto de lo que estamos considerando. Ya vamos a concluir este estudio. ¿Quiénes se han beneficiado de las cartas de Juan? Todos los discípulos de Jesús del primer siglo y, por supuesto, de tiempos modernos, los verdaderos discípulos de Cristo. 17. Vamos aquí a la Biblia, a la tercera de Juan 4. Nada me da más alegría que oír que mis hijos siguen andando en la verdad. Esto también se aplica en un sentido literal y en un sentido espiritual. Juan habló de la alegría que él sentía que los hermanos, que eran como hijos espirituales de él, seguían fieles andando en la verdad.
obedeciendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos, ayudando en la congregación, fieles. Y él los consideraba sus hijos en sentido espiritual. Así que esto es muy interesante. Imagínese cómo se siente un padre y una madre de ver que su hijo o sus hijos siguen fieles a Jehová. Sin duda es un motivo de alegría. Por eso dice la Biblia, el padre de un justo o de una justa será profundamente feliz. Pero ¿cómo se sienten los padres cuando sus hijos deciden dejar a Jehová? Sin duda, es un dolor muy profundo e indescriptiblemente doloroso. 18. ¿Qué podemos aprender de las palabras de Juan? Podemos aprender que ser fieles resulta en alegría. Por supuesto, no todos se van a alegrar de que usted y yo estemos sirviendo fieles a Jehová, como le pasó al rey David, como le pasó a Moisés, como le pasó al apóstol Juan. Vamos a encontrar personas que a lo mejor les vamos a caer mal por el simple hecho de mantenernos fieles, personas que a lo mejor nos van a menospreciar, nos van a intentar hacer de menos, pero lo importante es que Jehová nos está viendo y dice, no solo Jehová se alegra, los ángeles se alegran, otras criaturas en el cielo también se alegran, y no dudamos que hay hermanos y hermanas fieles que también se alegran de ver lo que estamos haciendo. Repito, no todos se van a alegrar, no todos en el mundo y no todos también adentro. Vamos a encontrar también personas envidiosas, personas que la Biblia describe como cizaña, pero ese es un tema aparte, pero lo hay. Por eso dice la Biblia, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y note, no dice hasta 1914, no dice hasta 1870, no dice hasta 1919, no dice eso, dice hasta la conclusión del sistema. No dice el inicio de la conclusión, sino dice hasta que termina esto. Esto se refiere al Armagedón. La conclusión del sistema es el Armagedón, y por eso dice la Biblia que el juicio de Dios comenzará con la casa de Dios. Imagínese, qué serio es eso. Pensamos que por el hecho de estar adentro automáticamente ya estamos bien, pero no. Hay personas infiltradas que son como cizaña, que son una mala influencia. Pero ya Jehová y su Hijo se encargarán de esas personas. Nuestro trabajo es preocuparnos por agradar a Jehová y a su Hijo. Tome en cuenta esto. Usted puede ser la persona más espiritual, pero no debe desvivirse por complacer a los demás, por quedar bien con los demás, o por agradar a los hombres. Pablo dijo, Gálatas 1:10, si vivimos para agradar a los demás, ya estamos desaprobados ante Dios. Pero si vivimos para agradar a Dios, aunque no seamos aprobados por las personas, lo importante es que tenemos la aprobación de Dios. Entonces, ese es un punto importante que aprendemos. Alegrémonos de ver que otros se mantienen fieles. Alegremos el corazón de Jehová compartiendo esa alegría. 19. ¿Qué dijo una hermana sobre enseñar la verdad a otros? Bueno, esto de enseñar la verdad es cuando alguien no solo predica, sino cuando encuentra un curso bíblico progresivo y ayuda a ese estudiante a llegar al bautismo. Eso significa enseñar la verdad a otros. Ahora, ya que alguien le enseñó la verdad a otra persona, ya le dio estudio bíblico y esta persona se bautiza, no significa que ahí terminó todo. La persona que se bautizó puede mantenerse en la congregación un par de años, pero eventualmente también podría resultar sacada de la congregación. Eso pasa, tristemente pasa todo el tiempo. Entonces la hermana dice que ella se siente muy feliz de ayudar y de ver cómo sus estudiantes progresan y hacen cambios en su vida. Ella los ve como hijos o hijas espirituales y eso le ayuda a no sopesar, a no arrepentirse de sus esfuerzos y sacrificios por enseñarles. Vamos ahora aquí a la imagen. Le está dando estudio, luego la está acompañando a la predicación
Si hemos tenido esta experiencia, sabemos cómo se siente y es algo que nos alegra profundamente. Vamos a concluir. Beneficiémonos de las palabras de despedida de estos hombres fieles. ¿Qué tenemos en común con Moisés, David y Juan? ¿Somos imperfectos? Sí. ¿Servimos al Dios verdadero? ¿Tenemos conocimiento de sus mandamientos? Tenemos luchas, tenemos malos deseos, tenemos obstáculos, tenemos personas que nos traicionan, que nos menosprecian, que nos rechazan, que no nos ayudan, como le pasó a Moisés, como le pasó a David, como le pasó a Juan. A veces ocurren malos entendidos también que se prestan a malas interpretaciones. A lo mejor no le caemos bien a todo el mundo, no le caemos bien a todos los hermanos. Eso le pasó a Moisés, David y Juan. Es algo en común. Y dice, estamos convencidos de que Jehová bendice a quien le obedece. Y estas bendiciones llegan en este sistema y también en el que viene. No dudemos nunca, Jehová no se queda con nada. 21. ¿Qué bendiciones le esperan a los que siguen los consejos de hombres como Moisés, David y Juan? Bendiciones en este sistema y bendiciones eternas en el nuevo mundo. Vamos al repaso. ¿Qué podemos aprender de las palabras de despedida de David? Que la obediencia resulta en vida. No importa qué tan inteligente y acaudalado económicamente sea alguien, si esa persona deja a Jehová, esa persona fracasó y todo lo que acumuló es en vano. No estamos hablando despectivamente de las personas, pero es lo que aprendemos de estas palabras de David. Disculpen, hermanos, tuvimos un cruce de preguntas. David sería el segundo, estamos entonces con la primera, Moisés. La obediencia resulta en vida. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y lo contrario. ¿Qué vamos a elegir? Esa es la pregunta. Si obedecemos la vida, si obedecemos servir a Jehová, podremos seguir viviendo para siempre. Ahora, ¿qué aprendemos de David y sus palabras finales? Como ya mencioné al principio, el principio es ese, obedecer al Creador. Él nos va a dar sabiduría, experiencia y podremos ayudar a otros a tener sabiduría, experiencia y bendición. Entonces, hay hermanos que han vivido de todo, y ellos han dado consejos también basados en su experiencia, basados en su sabiduría. Y como hemos visto, se puede trabajar, se puede estudiar, se puede emprender y a la vez ser un buen siervo de Dios. Muy importante de entender. Hay quienes tienen ese prejuicio que si usted trabaja, si usted emprende, si usted tiene un negocio, automáticamente usted le está fallando a Jehová. Pues no es así. De hecho, si usted nada más se dedica a ser precursor, ¿de qué va a vivir? ¿De cómo se va a mantener? Y el día que decida tener una familia, ¿de qué va a vivir y cómo va a mantener a su familia? Así que es algo que aprendemos, no tiene nada de malo. Lo malo es caer en las trampas como hemos visto en este estudio que nos llevan a perder el favor de Jehová. Trampas como la ambición, trampas como los negocios turbios, negocios sucios, negocios ilícitos. Eso sí es algo que puede llevarnos a perder la aprobación de Jehová en todo lugar y en todo momento. Vamos ahora al tercero. ¿Qué aprendemos de las palabras de despedida de Juan? Que al ser fieles, alegramos a Jehová. Hay criaturas espirituales, seres espirituales que se alegran de ello, y hay buenos hermanos y buenas hermanas que se alegrarán y estarán felices por que estamos manteniéndonos fieles. Hay hermanas, hay hermanos que debido a sus circunstancias muy personales, muy particulares,
no están en la predicación de puerta en puerta, no están en el salón del reino cada semana, están confinados a un hospital, a un asilo, a una residencia para ancianos, algunos en sus hogares que nos escriben. Sí, eso es algo que entendemos, pero ellos siguen creyendo en Jehová, siguen manteniéndose fieles a Él, guardando sus mandamientos. Entonces, ellos siguen teniendo la aprobación de Jehová. Muy importante. Aunque no los visiten los hermanos de su congregación, aunque se olviden de ellos, estos hermanos y estas hermanas siguen fieles a Jehová. Muchas gracias si llegó hasta acá. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Significa mucho para un servidor. Vamos a enviar a continuación algunos saludos a nuestros siguientes amigos y hermanos: Anamar Perla, Cástulo, José Alfaro, Roberto Quintana, Cedit Maldonado, Rif, Homero, Rosa Lira, Elizabeth Latorre, María Esther Guzmán, Carlos Zúñiga Piccolo, Judite Pires. Muchísimas gracias, que Jehová les siga prosperando y bendiciendo a ustedes y a sus queridas familias también. Saludamos a Leandro González, Adriana Machay, hermanita Luz Rondón. Gracias por su comunicación, mucho ánimo, hermana. Yolanda Hernández. Vamos a saludar también a Eleida Flores, Cayetana Godina. Saludamos también a Odalis Portilla, Eleida Flores, Casimiro Mans, Alba García, Inés Vargas, Isabel Puentes, María Cóndori, Agavita Lizama, Mari León, Enid de Ecuador. Hermanita Enid, muchas gracias por mantenerse pendiente. Yainet Reyes, Yajaira Liendo, Ana Caraballo, Patricia Jarabia, Nelcy Torrealba. Saludamos también a Emilia Duarte, Dianelis Carvajal, Rosalba Moreno, Jacqueline Fuenmayor, Carmen Flores, hermana Tomasa Virgen, Marina Medina, Bel Norel, un cordial saludo, María Flores, Visitación Benítez desde España. Saludamos también a Ruth de Neville, Eva Esquivel, Ana Payete. Saludamos a Vicky Quispero. Saludamos a Consuelo Rodríguez, Ingrid Parr, Naidú Polanco, Palmira Campos, Mercy Galicia, también Demetrio Castillo, hermana Marina Loredo. Muchas gracias por escribirnos. Oramos por su hijo Abraham, que está con quebrantos de salud. Nos pide que por favor incluyamos en nuestras oraciones a su hijo Abraham, que está en recuperación de una enfermedad que lo ha estado atacando un largo tiempo. Hermana Lina Sánchez, también Alma González, Marlene Vázquez, hermano Homero, José Erazo. Muchas gracias, hermano Homero, por su comunicación. Nos alegra que estos videos lo inspiren para seguir confiando en Jehová y fortalezcan su fe. Gracias por su comentario y gracias por escribirnos. Carolina Soto, hermana Mari, hermana Lupita Pietri también, hermana Evelyn Weiler, un cordial saludo y mucho cariño y amor cristiano. Bendiciones de Jehová para ustedes, queridos hermanos y amigos. Hasta aquí este video y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.